Hola chicos, continuamos con los métodos anticonceptivos, pero en esta ocasión vamos a ver lo que son los métodos naturales. Habíamos comentado que los métodos naturales son aquellos que no requieren de ninguna sustancia ni de ningún objeto para poder evitar lo que es el embarazo. Ahora, la pregunta de introducción sería si ustedes conocen algún método natural para evitar lo que es un embarazo. Si es así, vamos a ponerlo en nuestro portafolio de evidencias como actividad introductoria. Pueden ponerle pausa al video y traten de describir qué es lo que saben acerca de este método natural. Si no conocen ninguno, bueno, pues pueden continuar con lo que es la clase. Los métodos naturales son aquellos pues que no requieren ningún objeto y no requieren ninguna sustancia. Los métodos naturales son los siguientes. El primero, pues el 100% confiable es la abstinencia sexual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues es no tener relaciones sexuales, pero obviamente ustedes saben que pues están en una edad en donde pues las hormonas juegan un papel importante y pues evitar este tipo de situaciones es poco difícil y pues también a veces no lo podemos evitar, ¿no? Otro de los métodos es el método del ritmo, otro es el de la temperatura basal, el método de Billings y el coito interrumpido. Quiero comentarles antes de empezarles a explicar cada uno de estos métodos que ninguno de estos es seguro. Tienen mucho porcentaje de fallar y por lo tanto no es una manera 100% confiable para evitar embarazos. Otra cosa, este tipo de métodos naturales lo utilizan las personas que por cuestiones religiosas o por cuestiones económicas no pueden utilizar lo que es un método anticonceptivo. Muy bien, vamos a empezar entonces con el método de Billings. Este método fue desarrollado por la observación de estos dos personajes, John y Evelyn Billings, en los años 60, o sea, ya algunos años, ¿no? Estos dos médicos eran católicos, australianos, e investigaron a fondo lo que es el periodo de fertilidad femenino y particularmente la ovulación. Aquí tenemos una imagen de dos dedos con una especie de moco. De manera natural, cada vez que la mujer termina lo que es su periodo de menstruación, empieza a desarrollar o empieza a fluir lo que es un moco, y este moco, su objetivo principal es la limpieza de nuestro órgano reproductor. Terminando nuestra menstruación, el moco es así como muy duro y de color rojizo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es eliminar toda la sangre, pero conforme se va acercando al periodo de ovulación nuevamente, este se hace transparente y se hace elástico, como lo vemos en la imagen. Aquí vemos una serie de imágenes en donde está lo que les explico. Aquí en el primero podríamos decir que nuestra menstruación acaba de terminar y pues está así como pastoso y de un color bastante turbio. A veces sale de color rojo intenso, rojo cobre, y pues conforme va limpiándose lo que es el aparato reproductor, pues se va limpiando y se va haciendo un poquito más viscoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que pues estamos más propensos a poder tener relaciones sexuales sin embarazarnos, y aquí quiere decir que nos estamos acercando a nuestro periodo de ovulación y por lo tanto si tenemos relaciones sexuales es muy probable que tengamos un embarazo. Bueno, y aquí vemos los días, ¿no? A el primero se puede decir que es el número 9 después de que empezó el ciclo menstrual, y aquí el 14 pues quiere decir que es el día número 14 que terminó, que empezó nuestro ciclo menstrual. Por lo tanto, pues conforme se va alejando y va empezando un nuevo periodo de ovulación, pues somos más propensas a tener la fertilidad más fuerte, ¿no? Otro método se le conoce como el método de la temperatura basal. ¿En qué consiste este método? En recolectar, por eso les había dicho que tiene que ver mucho las matemáticas y las estadísticas en este tipo de métodos naturales. Consiste en recolectar la temperatura corporal a través de nuestro ciclo menstrual. ¿Cómo? Todos los días con un termómetro me puedo yo tomar la temperatura, puede ser oral o puede ser vaginal, y la tengo yo que ir graficando o la tengo yo que ir recolectando. Cuando hay una ligera variación,
¿sí? Un cambio, digamos, de 0.5, quiere decir, o podría querer decir más bien, que es muy probable que ese periodo es el que estemos ovulando. Ahora, agua, si por ejemplo acabo de llegar de hacer ejercicio y me tomo la temperatura, es obvio que mi temperatura corporal pues está elevada. Otra cosa, si por ejemplo estoy enferma, tengo una infección, es muy probable que mi temperatura esté elevada. Entonces, ese es el campo de error, ¿no? Es el rango de error y pues obviamente estamos expuestos a este tipo de situaciones. Ahora, otra cosa que les quería yo comentar. Los métodos naturales son para aquellas mujeres que están que tienen un ciclo menstrual de 28 días, o sea, un ciclo menstrual regular, no necesariamente 28, puede ser de 20, de 30, de 32, pero que siempre como relojito su periodo viene cada ese tiempo. Entonces, si por ejemplo eres irregular y te baja un mes sí, dos no, luego uno sí, luego tres no y así, este tipo de métodos no los puedes utilizar, porque si de por sí tienen un rango de error muy amplio, pues con una menstruación irregular, pues peor va a ser, ¿no? Ahora, otro método se le conoce como el método de Ogino-Naus. Muchos de ustedes lo conocen como el método del calendario, que es uno de los más utilizados por los adolescentes. Una de las problemáticas que tienen los adolescentes, una es la falta de conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos y dos, los que no lo tengan a lo mejor es la cuestión de ir a comprarlo, ¿no? O que tú vas a lo mejor a un centro de salud y no te los quieren proporcionar. Entonces, más que nada empiezan a elegir este tipo de métodos naturales por estas tres situaciones, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a explicar lo que es el método del calendario, que fue descubierto por un japonés en 1923 y luego retomado por un austriaco en 1925 y básicamente es un cálculo de probabilidad, las matemáticas. ¿Ya ven que las matemáticas también sirven para otras cosas? Bueno, muy bien, este método básicamente se basa en el conteo de días de mi ciclo menstrual y requiere el uso de una gráfica para registrar los datos de cada ciclo. Aquí tenemos un calendario, ¿sí? Ahí con un asterisco rojo nos marca los días que tuvimos la menstruación. Este es un ejemplo, chavos, ¿no? Por ejemplo, en enero del 2012, el 6 de enero, me empezó mi ciclo menstrual y aproximadamente tardé 5 días. Bueno, esta también, si se ponen a analizar un poco, está acompañada con el método del moco cervical. Entonces, de ahí empieza lo que es un periodo de limpieza, ¿no? Que está marcado con los asteriscos de color azul, con el color azul. Y de ahí empiezan lo que son 3, 4 días fértiles. Bueno, esto es importante que ustedes sepan que no es una regla. Hay personas que tienen 3 días fértiles, hay personas que tienen un día fértil, hay personas que tienen 5 días fértiles y todo esto cambia según el organismo. Por eso les comentaba que este tipo de métodos no son 100% seguros. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es que después del periodo de menstruación tiene una cierta cantidad de días para poder tener relaciones sexuales antes de que empiece su periodo de ovulación para evitar lo que es el embarazo. Esto básicamente lo puede hacer con conteo, con la observación de su moco cervical. Ahora bien, otro método anticonceptivo es el de la amenorrea de la lactancia. Esto es para aquellas mujeres que ya tuvieron lo que es un bebé y pues piensan utilizar lo que es el aprovechamiento de que están dando la leche materna pues para poder evitar lo que es el embarazo. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es básicamente cuando tú le estás proviendo a tu bebé lo que es lactancia materna, existe una liberación de una hormona que facilita la lactancia. Esta hormona se le conoce como prolactina. ¿Y qué es lo que hace esta hormona? Básicamente va a inhibir la ovulación. Y pues tanto no hay ovulación, pues no va a haber manera de que haya una fecundación. Ahora bien, este tipo de método, digamos, tiene ciertas características, ¿no? Para empezar, solamente es durante 6 meses, ¿sí? No puedes, no van a querer, es que yo le di leche a mi hijo por 3 años y lo utilicé como método. No, solamente este método sirve en los 6 primeros meses de vida del bebé y básicamente consiste en que mientras más
leche tome el bebé, más se libera lo que es la hormona y por lo tanto es más viable a que funcione. Bueno, otro de los métodos naturales es el coito interrumpido, que también es utilizado mucho por los adolescentes, y no solo por los adolescentes, por los grandes también, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que mientras tú tienes relaciones sexuales, antes de que exista una eyaculación, el hombre se retira y la eyaculación la tiene fuera del aparato reproductor femenino. Aquí cabe recordar, es muy importante, que antes de la penetración o durante la penetración, el pene libera lo que es un líquido preeyaculatorio, y este líquido preeyaculatorio, que sirve para la lubricación del coito, puede llegar a tener espermatozoides. ¿Y cuántos espermatozoides se necesitan para un embarazo? Pues solamente se necesita uno, chavos. Entonces tampoco es un método muy viable. Y otra de las cosas, para poder llevarlo a cabo, el hombre necesita llevar un control mental bastante intenso para evitar que eyacule dentro de la mujer. Entonces aquí también tiene que ver la experiencia del masculino, ¿verdad? Y bueno, muchas personas utilizan este método anticonceptivo y básicamente tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, puede ser insatisfactorio. ¿Por qué? Porque pues está el hombre y la mujer más pendiente de que haya una eyaculación interna, y por lo tanto, como están pendientes, no están disfrutando la relación sexual. Otra es que pues tienen que tener un alto control el varón, ¿no? Si no puede controlar su penetración y por lo tanto la eyaculación, es muy seguro que tenga la eyaculación interna. Y bueno, un alto porcentaje de mujeres se llegan a embarazar con este tipo de método, y pues también no estás cuidándote para nada en cuestiones de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, también existen unos monitores que se llaman monitores de fertilidad. Este tipo de monitores lo que hacen es medir los periodos de ovulación. Cabe recalcar que este tipo de método lo utilizan personas que no pueden embarazarse. Por ejemplo, ya personas que tienen pareja o que no tienen pareja y que quieren embarazarse y ven que con muchos intentos no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se compran estos aparatos, orinan, y pues es muy parecido a una prueba de embarazo, y este aparatito les indica que pues están en un periodo de ovulación. Y pues cuando el aparatito dice usted está en un periodo de ovulación, entonces ¿qué quiere decir eso? Que sería bueno que tuviera relaciones sexuales para poderse embarazar. Entonces este tipo de aparatos los pueden comprar en las farmacias, sí son caros, pero pues yo más que nada, antes de método anticonceptivo, podría yo decir que es un método para poderse embarazar, todo lo contrario. Y bueno, también está el método sintotérmico, que es la combinación del método de Billings y el de la temperatura basal. ¿Qué es este del método de Billings? Acordémonos, el método de Billings es el del moco cervical, y el de la temperatura basal es medirnos la temperatura, y también podríamos agregar también aquí lo que es el método del calendario. Ahora bien, chavos, ya para terminar, vamos a realizar una actividad de cierre. Aquí ustedes van a elaborar un mapa mental o conceptual de los métodos naturales. Y lo más importante, ustedes van a agregar las ventajas y las desventajas que acabamos de platicar acerca de estos métodos. Recuerden que estas actividades de cierre tienen que ir en su portafolio de evidencias como parte de, ¿no? Porque eso es con lo que se les va a evaluar. Dale, un saludo, chavos, cuídense.